La vida en Valencia siempre había sido un reflejo de la rutina que había construido a lo largo de los años. Cada mañana el sonido del despertador interrumpía el silencio de mi habitación. Me levantaba, me vestía y preparaba el desayuno para mi esposo Juan. A veces me preguntaba si alguna vez había sentido emoción al hacerlo. La cocina olía a café recién hecho y a tostadas doradas, pero esos aromas ya no despertaban en mí nada más que una sensación de obligación. Después de 8 años de matrimonio, la chispa entre nosotros se había apagado. Las conversaciones se limitaban a lo que habíamos visto en la televisión o a los planes para el fin de semana. La rutina nos envolvía como una manta pesada, y cada día se sentía igual al anterior. Salía a trabajar sin entusiasmo, sintiendo como los días se deslizaban uno tras otro sin nada que los diferenciara. Un día cualquiera, mientras regresaba del trabajo, noté algo diferente en mi edificio. Un camión de mudanzas estaba aparcado frente a la entrada. Curiosa, me detuve un momento para observar cómo un grupo de hombres descargaba cajas y muebles. Entre ellos, un hombre joven llamaba mi atención. Tenía una sonrisa franca y una energía que contrastaba con la monotonía que me rodeaba. Su nombre era Alejandro, así lo supe cuando escuché a uno de los hombres gritarlo desde el interior del camión. Los días pasaron y las interacciones con Alejandro se volvieron inevitables. Al principio fueron saludos casuales en el ascensor o en la puerta de su apartamento mientras yo regresaba del trabajo. Él siempre parecía estar enérgico y dispuesto a charlar unos minutos sobre el clima o sobre las obras del barrio. Algo en su mirada me hacía sentir viva nuevamente, era como si cada palabra intercambiada fuera un pequeño respiro fresco entre la niebla que cubría mis días. Una tarde, mientras subía por las escaleras después de un largo día, lo encontré justo delante de mí. Tenía una caja grande en las manos y parecía luchar por mantener el equilibrio. Sin pensarlo 2 veces, me ofrecí a ayudarlo. «Puedo llevarla si quieres», le dije con una sonrisa tímida. «Eso sería genial». «No sé cómo voy a hacer esto solo», respondió él con una risa contagiosa. Mientras subíamos juntos las escaleras, sentí una conexión instantánea con él. Era como si compartiéramos un secreto no dicho, ambos éramos 2 almas buscando algo más allá de lo cotidiano. Al llegar al piso superior, dejé la caja junto a su puerta y nuestras miradas se encontraron por un momento más largo del habitual. «Gracias por tu ayuda», dijo Alejandro mientras sonreía, sus ojos brillando con esa chispa que tanto necesitaba ver. «No hay problema», respondí antes de darme cuenta de que estaba sonriendo también. Esa noche regresé a casa sintiéndome extraña pero liberada al mismo tiempo. La rutina parecía asfixiante, cada rincón del apartamento me recordaba lo monótono que se había vuelto todo con Juan. Mientras cenábamos juntos, una ensalada y pollo al horno, sentí como si estuviera comiendo papel, la conversación era superficial y vacía. Después de cenar, decidí dar un paseo para despejarme la mente. Caminé por las calles iluminadas de Valencia, el aire fresco acariciaba mi rostro mientras pensaba en Alejandro y su sonrisa contagiosa. Me detuve frente a un bar local donde solían servir tapas deliciosas y donde había visto gente reír y disfrutar durante mis paseos anteriores. Entré al bar buscando algo más que solo comida, quería sentirme viva nuevamente. Pedí unas aceitunas y una copa de vino tinto mientras observaba cómo otros disfrutaban del momento sin preocupaciones ni ataduras. El eco del bullicio me envolvía cuando volví a pensar en Alejandro, su presencia iluminó mi mente como un faro en medio de la oscuridad habitual que rodeaba mis días. Me pregunté qué pasaría si pudiera conocerlo mejor, si pudiera romper esa barrera invisible entre nosotros. Al regresar a casa esa noche noté que Juan ya estaba dormido en el sofá frente al televisor encendido, su respiración era tranquila pero distante para mí ahora. Me deslicé silenciosamente hacia nuestra habitación sintiendo como la monotonía comenzaba a apretar nuevamente alrededor mío como un corsé demasiado ajustado. Los días siguieron pasando y mis encuentros con Alejandro se volvieron más frecuentes e inesperados, coincidencias en la lavandería o breves charlas mientras sacábamos la basura al mismo tiempo. A medida que nuestras conversaciones se hacían más largas e interesantes, mi corazón empezaba a latir con fuerza cada vez que pensaba en él. Un viernes por la tarde decidí invitarlo a tomar algo después del trabajo,
fue impulsivo pero necesario para salir del ciclo repetitivo que vivía desde hace años. ¿Te gustaría acompañarme al bar cerca de aquí? He oído buenas cosas sobre sus tapas, le propuse nerviosa cuando nos encontramos justo frente al ascensor. Claro, suena bien, respondió él sin dudarlo. La noche llegó rápidamente después de un día agitado y lleno de expectativas ocultas. El bar estaba animado cuando llegamos juntos. El ambiente vibrante contrastó fuertemente con mi hogar silencioso y vacío. Mientras compartíamos risas sobre anécdotas cotidianas y disfrutábamos del vino tinto, sentí como las paredes invisibles comenzaron a desmoronarse lentamente entre nosotros. Nuestras miradas se cruzaban más frecuentemente ahora y había algo electrizante en el aire. Sin embargo, sabía que debía tener cuidado. Cualquier paso en falso podría traer consecuencias inesperadas para todos nosotros involucrados. Juan seguía siendo parte fundamental de mi vida aunque nuestra relación estuviera estancada. Aquella noche terminó sin incidentes extraordinarios, simplemente regresamos caminando hacia nuestros respectivos apartamentos bajo el cielo estrellado valenciano. Pero ya no podía ignorar lo evidente, cada encuentro con Alejandro hacía eco dentro de mí como una melodía olvidada resurgiendo lentamente entre notas disonantes. Al cerrar la puerta detrás mío tras despedirme de él ese día sentí un nudo apretarse dentro mío, ¿hasta cuándo podría seguir así? La rutina seguía pesando sobre mí como una sombra constante amenazando con devorar cualquier atisbo nuevo que surgiera ante mis ojos cansados. El eco de la rutina resonaba en mi mente mientras me preparaba para enfrentar un nuevo día. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido, pero no podía evitar que una sensación de inquietud se instalara en mi pecho. La vida seguía su curso, pero algo dentro de mí anhelaba un cambio. La rutina diaria se había convertido en un ciclo monótono que parecía interminable, y la idea de ver a Alejandro me llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. Al llegar al trabajo intenté concentrarme en mis tareas. Las conversaciones con mis compañeros sonaban lejanas, sus risas y charlas sobre planes para el fin de semana se desvanecían en el fondo. Solo podía pensar en cómo sería el día con el nuevo vecino. Me preguntaba si lo vería nuevamente, si habría otra oportunidad para hablar con él y sentir esa chispa que había notado la primera vez. La hora del almuerzo llegó sin aviso, y decidí salir a caminar por las calles de Valencia. El bullicio del mercado local me envolvía mientras los aromas de las tapas recién preparadas me llamaban. Me detuve un momento frente a un pequeño bar donde solían reunirse los vecinos. Era un lugar acogedor, lleno de vida y risas, pero hoy me sentía distante. Mi mente divagaba hacia Alejandro y cómo su presencia había cambiado mi perspectiva. Mientras paseaba, recordé la primera vez que lo vi, cargando cajas al apartamento contiguo al mío. Su mirada era intensa, como si pudiera ver más allá de la fachada que todos llevamos puesta. Aquella conexión instantánea me había dejado perturbada, nunca había sentido algo así antes. La curiosidad se convirtió rápidamente en deseo, aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. De regreso a casa esa tarde mi corazón latía con fuerza al pensar en la posibilidad de un encuentro casual. Al entrar al edificio el ascensor estaba vacío, pulsé el botón para subir a mi piso cuando escuché pasos detrás de mí. Era él. Alejandro entró justo a tiempo y me saludó con una sonrisa cálida. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros. «Bien, gracias», respondí con una voz más temblorosa de lo que pretendía. El ascensor comenzó a moverse hacia arriba, pero el aire dentro se sentía denso e incómodo. Las miradas entre nosotros eran intensas, podía sentir cómo nuestra atracción crecía como una llama avivada por el viento. Cuando el ascensor hizo una pausa inesperada entre pisos debido a una falla técnica momentánea, el tiempo pareció detenerse. «Parece que estamos atrapados», dijo él con un tono juguetón. Una risa nerviosa escapó de mis labios mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para romper el silencio tenso que nos rodeaba. «Sí, supongo que es parte del encanto del edificio», dije tratando de sonar despreocupada. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, su expresión cambió sutilmente y sentí como la electricidad entre nosotros aumentaba.
Sin pensarlo dos veces, me acerqué más hacia él y nuestros labios se encontraron en un instante impulsivo y lleno de promesas no dichas. Nos besamos. El mundo exterior desapareció por completo mientras ese momento se expandía ante nosotros. El ascensor comenzó a moverse nuevamente justo después del beso, como si hubiera sido liberado de algún hechizo invisible. Nos separábamos lentamente mientras salíamos del pequeño espacio confinado, ambos parecíamos aturdidos por lo ocurrido. Esto fue inesperado, dije tratando de recuperar la compostura. Sí, respondió él con una sonrisa nerviosa. Pero no puedo decir que no lo haya disfrutado. Me sentí atrapada entre dos mundos, mi vida cotidiana llena de responsabilidades y este nuevo camino lleno de incertidumbres pero también promesas emocionantes. Regresé a casa sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a crecer dentro mío. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podría seguir adelante sin ser descubierta? Esa noche cené con mi esposo como siempre lo hacíamos, charlas triviales sobre el trabajo y los planes del fin de semana llenaban la mesa entre nosotros como si nada hubiera cambiado. Pero cada palabra era un eco lejano comparado con lo vivido unas horas antes. La culpa empezó a asomarse en mi mente, sabía que estaba traicionando algo más grande que solo un beso fugaz, estaba traicionando mis propios principios y compromisos. Aún así, no podía negar lo bien que me sentía al recordar ese instante robado junto a Alejandro. Los días siguientes transcurrieron lentamente mientras trataba de manejar esta nueva realidad sin dejarme llevar por las emociones desbordantes que experimentaba cada vez que pensaba en él. Cada vez que pasaba por su puerta o escuchaba su risa desde su apartamento vecino, una mezcla dulce y amarga invadía mis pensamientos, deseaba verlo nuevamente pero temía las consecuencias que eso podría acarrear. Un viernes por la tarde decidí salir a comprar algunas cosas al mercado local antes del fin de semana, quizás eso ayudaría a despejar mi mente inquieta. Mientras caminaba entre los puestos coloridos llenos de frutas frescas y flores vibrantes, vi desde lejos a Alejandro conversando animadamente con algunos vecinos cerca del bar donde solíamos ir. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, era imposible ignorar esa atracción innegable entre nosotros incluso desde lejos. No pude evitar acercarme un poco más para escuchar sus risas contagiosas cuando uno de los hombres le contaba alguna anécdota graciosa sobre su infancia en Valencia. En ese momento comprendí cuán profundamente había cambiado mi vida desde aquel beso inesperado en el ascensor, cada día parecía estar marcado por esa chispa secreta entre nosotros. Sin embargo, también comprendí cuán frágil era esta nueva conexión, cualquier paso en falso podría hacerla desmoronarse ante mis ojos. Decidí darme valor e interrumpir su conversación casualmente. «Hola, qué buen ambiente hay aquí», dije sonriendo mientras ellos giraban hacia mí sorprendidos por mi llegada repentina. Alejandro sonrió ampliamente al verme acercar. «Hola. Justo estábamos hablando sobre ti», dijo bromeando mientras sus amigos reían suavemente detrás suyo. La tensión palpable entre nosotros aumentó cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente, era como si todo lo demás desapareciera alrededor nuestro durante ese breve instante compartido entre risas y miradas cómplices. Sin embargo, sabía que debía tener cuidado, este juego delicado podría volverse peligroso rápidamente si no tenía cuidado con cada paso dado hacia adelante en esta nueva relación secreta. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, creando un ambiente perfecto para los pensamientos que se agolpaban en mi mente. El sonido del agua golpeando las ventanas se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Había pasado una semana desde nuestro encuentro en el ascensor, y cada día que pasaba, la culpa me pesaba más. Sin embargo, había algo en mí que no podía resistir. La atracción hacia el nuevo vecino era como un imán que me atraía sin remedio. Decidimos encontrarnos en un pequeño café escondido en una de las calles menos transitadas de Valencia. Era un lugar acogedor, lleno de encanto, donde la gente venía a disfrutar de un buen café y a charlar entre amigos. Al llegar, lo vi sentado en una mesa al fondo con una sonrisa que iluminaba su rostro. A medida que me acercaba, sentí como la tensión entre nosotros crecía. «Hola», dijo levantándose para darme un beso en la mejilla. «Hola», respondí tratando de ocultar la inquietud que me invadía. Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero cada palabra parecía tener un peso diferente.
La conexión entre nosotros era innegable. Mientras hablábamos sobre los festivales locales y los bares que solíamos visitar, mis pensamientos se deslizaban hacia lo prohibido. La idea de estar con él me hacía sentir viva, pero al mismo tiempo me llenaba de remordimientos. La próxima semana es la fiesta de las fallas, comentó él con entusiasmo. Podríamos ir juntos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante la sugerencia. La idea de asistir a un evento tan público y lleno de gente era aterradora. Pero también era emocionante. No sé si eso sea buena idea, respondí cautelosamente. ¿Por qué no? Solo sería un paréntesis en tu vida habitual, insistió él, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y deseo. La lluvia seguía cayendo afuera mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente, el mundo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. En ese instante una chispa encendió el aire entre nosotros y no pude evitarlo, nuestros labios se encontraron en un suave roce que encendió todo lo que había reprimido durante años. El beso fue breve pero intenso, una explosión de emociones contenidas que dejó a ambos sin aliento. Nos separábamos rápidamente como si acabáramos de cometer un crimen y temíamos ser descubiertos. Esto no debería estar pasando, murmuré mientras trataba de recuperar la compostura. Pero está pasando, dijo él con firmeza, su mirada fija en mí como si esperara una respuesta definitiva. La culpa comenzó a asfixiarme nuevamente mientras pensaba en mi esposo y en nuestra vida juntos. La rutina había sido pesada durante años, sin embargo, eso no justificaba lo que estaba haciendo. El dilema moral se intensificó cuando decidimos buscar un lugar más privado para continuar nuestras conversaciones. Él propuso su apartamento, aseguraba que sería el lugar perfecto para escapar del mundo exterior por unos momentos. Mis instintos me advertían sobre los peligros ocultos detrás de esa decisión, pero la curiosidad y el deseo eran más fuertes. Cuando entré en su hogar por primera vez, sentí como todo lo demás desaparecía. Las paredes estaban decoradas con fotografías de paisajes y recuerdos personales. Era evidente que había vivido allí solo por poco tiempo, pero ya le había dado su toque personal. La luz tenue creaba sombras danzantes alrededor nuestro mientras nos sentábamos juntos en el sofá. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños perdidos. Él compartió historias sobre su llegada a Valencia y cómo deseaba encontrar su lugar en esta ciudad vibrante pero caótica. Yo le conté sobre mis años de matrimonio y cómo cada día parecía repetirse como una versión desgastada del anterior. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó ese momento crucial, nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez más apasionadamente. El beso fue como una liberación, todo lo reprimido estalló entre nosotros mientras nos perdíamos uno en el otro. Sin embargo, después del beso vino la realidad aplastante. ¿Qué estaba haciendo? La culpa volvió a arremeter contra mí como olas furiosas chocando contra las rocas. Sabía que debía irme antes de perderme aún más en esta relación clandestina. Debo regresar, dije finalmente tras unos momentos silenciosos llenos solo por nuestras respiraciones entrecortadas. Él asintió lentamente aunque sus ojos reflejaban frustración e incomprensión ante mi decisión repentina. ¿No puedes quedarte un poco más? Solo por hoy. No puedo seguir así, respondí con sinceridad mientras luchaba por contener mis emociones desbordadas. Salí rápidamente del apartamento sintiendo como la lluvia seguía cayendo afuera, cada gota resonando con mis pensamientos confusos sobre lo que acababa de suceder. Caminé sin rumbo fijo bajo el paraguas mientras recordaba cada instante vivido junto a él, las risas compartidas, las miradas cómplices y esos besos robados llenos de promesas vacías. Al llegar a casa esa noche, mi esposo estaba sentado frente al televisor, parecía absorto en su propio mundo mientras yo entraba silenciosamente tratando de no llamar su atención. El olor familiar del guiso flotaba por toda la casa. Era reconfortante pero también doloroso al mismo tiempo porque contrastaba tan drásticamente con lo vivido horas antes. Me acomodé junto a él sin pronunciar palabra alguna, cada uno sumido en sus propios pensamientos e inquietudes mientras el programa avanzaba sin rumbo fijo frente a nosotros. Un silencio pesado llenó la habitación hasta que finalmente rompí el hechizo preguntando: ¿Cómo estuvo tu día? Él giró para mirarme sorprendido por mi repentina curiosidad,
Su expresión mostraba tanto desconcierto como preocupación ante mi tono inusual. Normal, respondió simplemente antes de volver su atención hacia la pantalla plana frente a nosotros. Mientras observábamos juntos esa realidad distante llena de risas ajenas e historias ficticias, comprendí cuán frágil era todo lo que había construido hasta ahora y cuán fácil podría desmoronarse si continuara persiguiendo este nuevo camino lleno de incertidumbres emocionales. La noche de la fiesta se acercaba, y la tensión en el aire era palpable. Había pasado días pensando en cómo sería salir con él, en un entorno donde nadie nos conociera. La idea de disfrazarnos me pareció absurda al principio, pero al mismo tiempo liberadora. Decidimos que sería mejor así, como un juego que nos permitiría escapar de nuestras vidas cotidianas. El día llegó y me vestí con un vestido negro que había guardado para ocasiones especiales. Me miré en el espejo sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de ser alguien diferente, aunque solo por unas horas, era tentadora. Cuando llegué a su apartamento, él ya me esperaba. Su sonrisa iluminó el espacio, y por un momento, todas mis dudas se desvanecieron. «Estás radiante», comentó mientras me ofrecía una copa de vino. «Gracias», respondí con un leve rubor en mis mejillas. La fiesta estaba llena de música y risas, un contraste abrumador con la monotonía de mis días. Caminamos juntos entre la multitud, sintiendo que éramos cómplices en un secreto que nadie más podía conocer. A medida que avanzaba la noche, las luces brillantes y los rostros sonrientes parecían crear una burbuja a nuestro alrededor. Bailamos como si no hubiera mañana, dejando atrás las preocupaciones y las responsabilidades. Cada movimiento se sentía liberador, era como si el peso del mundo se desvaneciera momentáneamente. Pero en el fondo de mi mente la preocupación por ser descubierta nunca desapareció del todo. «¿Te gustaría salir a tomar aire?», sugirió él después de un rato. Asentí sin dudarlo. La brisa fresca nos recibió al salir al balcón del edificio donde se celebraba la fiesta. Miré hacia las calles iluminadas de Valencia, todo parecía tan vibrante y lleno de vida desde allí arriba. «Es hermoso», murmuré mientras contemplaba el paisaje. «Como tú», respondió él con sinceridad. No pude evitar sonreír ante su cumplido. En ese instante todos los miedos parecieron desvanecerse nuevamente. Sin pensarlo dos veces, lo miré a los ojos y nuestras manos se entrelazaron naturalmente. Era una conexión tan intensa que casi dolía. Al final de la noche regresamos a su apartamento cansados pero felices. Nos sentamos en el sofá mientras tomábamos otra copa de vino y reíamos sobre anécdotas ridículas contadas por otros invitados. Las horas pasaron volando hasta que decidimos que era momento de descansar. «Pasamos la noche juntos», dijo él suavemente mientras me guiaba hacia su dormitorio. La habitación estaba iluminada tenuemente por una lámpara cálida. Todo parecía perfecto para lo que había soñado durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras me acomodaba entre las sábanas, una punzada de culpa atravesó mi pecho. Mi mente volvió a mi esposo y a lo que podía estar pensando en ese momento. Seguramente estaría preocupado por mi tardanza o simplemente disfrutando del silencio en casa. Intenté apartar esos pensamientos mientras cerraba los ojos junto a él. Después de todo, esta escapatoria era lo único que sentía auténtico en mucho tiempo. Pero cuando desperté al día siguiente con el sol filtrándose por la ventana, la realidad regresó como un torrente imparable. Él ya no estaba a mi lado, solo quedaba el eco silencioso de nuestra noche juntos y las sábanas revueltas como testigos mudos del momento vivido. Me vestí rápidamente antes de que pudiera darme cuenta del tiempo transcurrido. Sabía que debía regresar antes de que alguien notara mi ausencia prolongada. Mientras caminaba hacia mi casa, cada paso se sentía más pesado que el anterior. La culpa comenzaba a asfixiarme nuevamente. Cada rincón del vecindario parecía susurrar secretos sobre mí misma y mis decisiones recientes. Al entrar en casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con una taza humeante frente a él. Su mirada se posó sobre mí inmediatamente, había algo inquietante en su expresión que no podía ignorar. «¿Dónde has estado?», preguntó sin rodeos. La pregunta me golpeó como una ola helada. No sabía qué responder sin levantar sospechas ni hacerle daño innecesario. Salí a dar una vuelta, necesitaba aire fresco, intenté explicarle con voz firme pero temblorosa.
Él asintió lentamente, pero no pareció convencido del todo. Podía ver cómo sus ojos buscaban respuestas detrás de mis palabras vacías. La conversación continuó fluyendo entre nosotros como un río crecido, preguntas sobre mi bienestar general mezcladas con comentarios sobre lo extraño que había sido mi comportamiento últimamente. Mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas para evitar profundizar en nuestra desconexión emocional evidente, una parte de mí anhelaba confesarle todo lo sucedido durante esa noche mágica pero también aterradora. Los días siguientes fueron difíciles para mí. Cada vez que veía al vecino o recordaba nuestra escapada nocturna sentía una mezcla intensa entre deseo y miedo por ser descubierta nuevamente. Aunque disfrutaba esos momentos robados lejos del mundo real, también entendía cuán frágil era nuestra situación. Cualquier paso en falso podría llevarme al borde del abismo emocional del cual no podría regresar fácilmente. Mis inseguridades comenzaron a surgir entre nosotros como sombras indeseadas. ¿Qué pasaría si esto terminara mal? ¿Qué haría si su esposa o alguien más llegara a enterarse? Era evidente que necesitábamos hablar sobre lo sucedido aquella noche antes de seguir adelante con nuestras vidas tan complicadas e interconectadas ahora más que nunca. Decidí acercarme al vecino esa tarde para aclarar las cosas antes de dejarme llevar por mis impulsos nuevamente. Necesitábamos establecer límites claros para protegernos mutuamente del caos emocional inminente si continuábamos así sin rumbo fijo ni dirección clara hacia dónde ir realmente. Pero cuando llegué a su puerta e hice sonar el timbre varias veces sin respuesta alguna, algo dentro mío supo instantáneamente que tal vez esta vez había cruzado un límite demasiado peligroso incluso para mí misma. La incertidumbre se apoderó de mí mientras esperaba frente a la puerta del vecino. La idea de que él pudiera haber decidido poner fin a nuestra relación me llenaba de ansiedad. Había cruzado un límite al acercarme, pero era necesario. Sin embargo, el silencio que emanaba de su apartamento se sentía como un eco de mi propia confusión interna. Finalmente decidí darme la vuelta y regresar a casa. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios sobre mi vida, mi matrimonio y el nuevo camino que había comenzado a explorar con el vecino. La rutina en casa me esperaba, como siempre, con la misma monotonía de los últimos años. Al llegar, encontré a mi esposo en la sala, absorto en su teléfono. Su mirada no se levantó ni un instante para reconocer mi presencia. Esa indiferencia dolía más que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Me senté en la mesa del comedor, intentando concentrarme en las tareas domésticas, pero mis pensamientos volaban hacia el vecino, preguntándome si había tomado la decisión correcta al involucrarme con él. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, noté cómo mi esposo comenzaba a observarme con más atención. Era como si hubiera notado algo diferente en mí, una chispa que antes no existía. ¿Estás bien?, preguntó al fin, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Sí, respondí rápidamente tratando de ocultar la verdad detrás de una fachada de normalidad. Pero sabía que mis ojos traicionaban mis pensamientos. Después de cenar, me retiré a la habitación con una sensación inquietante en el estómago. Mientras me preparaba para dormir, recordé las palabras del vecino sobre su vida antes de mudarse aquí. Había mencionado un secreto que lo había llevado a cambiar todo y empezar de nuevo. En ese momento no le di mucha importancia, ahora parecía más relevante que nunca. La mañana siguiente fue aún más pesada. Al salir al trabajo vi al vecino justo cuando iba a cerrar la puerta del edificio. «Hola», dijo él con una sonrisa cautivadora que hizo tambalear mi resolución de mantener distancia. «Hola», respondí sin saber si debía acercarme o alejarme. «¿Te gustaría tomar un café esta tarde?», preguntó con una confianza que me desarmó. La tentación era abrumadora y por un momento consideré aceptar su oferta. Pero recordé a mi esposo y cómo sus ojos habían buscado respuestas en mí la noche anterior. «No puedo», dije finalmente sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más en la pared entre nosotros. El día pasó lentamente mientras intentaba concentrarme en el trabajo y evitar cualquier pensamiento sobre lo que podría haber sido esa tarde con él. Sin embargo, cada vez que miraba por la ventana hacia su apartamento, una parte de mí anhelaba estar allí otra vez. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión grave en su rostro.
Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. El corazón me dio un vuelco, sabía que este momento había llegado antes o después. Nos sentamos uno frente al otro y él comenzó a hablar sobre sus sospechas respecto a mi comportamiento reciente. Me preguntó si había alguien más en mi vida y cómo podía sentirme tan distante últimamente. No hay nadie, aseguré intentando sonar convincente mientras luchaba por mantener la calma ante sus preguntas incisivas. Pero él no parecía convencido y continuó indagando hasta llegar al punto donde mencionó cosas que había notado, mis horas fuera del hogar y los cambios sutiles en mi forma de ser. La presión aumentaba entre nosotros como si estuviera atrapada bajo agua hirviendo, cada palabra era un nuevo golpe contra las defensas que había construido alrededor de mis sentimientos. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para calmar sus dudas sin revelar nada sobre el vecino ni nuestra conexión secreta, sonó el timbre del teléfono móvil de mi esposo interrumpiendo nuestra conversación tensa. Era un mensaje cuya llegada parecía marcar un giro inesperado: necesito verte urgentemente. Él miró hacia mí antes de levantarse para atender la llamada y yo aproveché ese instante para respirar profundamente e intentar recomponerme mentalmente ante lo inevitable. Cuando regresó tras atender la llamada, su expresión había cambiado drásticamente, ahora parecía preocupado por algo más allá de nuestras propias disputas internas. Era Juan, dijo refiriéndose a su hermano menor con quien solía tener una relación cercana pero distante últimamente debido a problemas familiares recurrentes. ¿Qué sucede?, pregunté sintiendo como los nervios comenzaban nuevamente a aflorar dentro mío ante esta nueva distracción emocional. Tuve noticias sobre él. Parece que está pasando por momentos difíciles, respondió mientras se pasaba las manos por el cabello visiblemente agitado por lo inesperado del mensaje recibido. Ese giro repentino me hizo reflexionar sobre lo frágil e incierto que podía ser todo, tanto nuestra relación como cualquier otro aspecto de nuestras vidas podían cambiar radicalmente en cuestión de minutos por razones ajenas a nosotros mismos. A medida que avanzaban los días siguientes entre preocupaciones familiares y tensiones acumuladas dentro del hogar, decidí enviarle un mensaje al vecino solo para aclarar algunas cosas después del encuentro incómodo previo. ¿Podemos hablar? Necesito saber más sobre tu secreto. Su respuesta llegó rápidamente: claro, pero no aquí. Esa simple frase encendió llamas dentro mío, sabía perfectamente qué significaba eso. Nos veríamos nuevamente fuera del entorno habitual donde todo podía ser observado e interpretado erróneamente por quienes nos rodeaban. Mientras tanto, las dudas comenzaron a intensificarse dentro mío: ¿podría realmente seguir adelante sabiendo lo arriesgado e inestable todo podía volverse? Mi matrimonio estaba tambaleándose ante mis propios ojos mientras yo intentaba encontrar respuestas tanto para mí como para aquellos involucrados indirectamente. La lucha interna se volvía ineludible. Cada día se hacía más difícil mantener las apariencias mientras navegaba entre dos mundos opuestos, uno lleno de rutina familiar y otro lleno de promesas desconocidas pero tentadoras junto al nuevo vecino. La noche antes de la reunión familiar llegó con un aire de tensión palpable. La invitación había estado en la mesa durante días, pero no fue hasta ese momento que realmente comprendí su significado. Era una oportunidad para mostrarme como la esposa perfecta, la madre devota, pero también era un recordatorio de lo que estaba en juego. La idea de enfrentar a mi familia, con sus expectativas y miradas inquisitivas, me llenaba de ansiedad. Mientras preparaba la cena, mis pensamientos vagaban hacia el vecino. Había pasado las últimas semanas alternando entre momentos de felicidad y profundas reflexiones sobre mi vida. La conexión que había forjado con él era algo que nunca había anticipado. Sin embargo, cada vez que pensaba en mi esposo, una punzada de culpa atravesaba mi pecho. ¿Qué pasaría si él se enterara? ¿Qué diría mi familia? La noche transcurrió lentamente. Las luces del salón parpadeaban suavemente mientras el aroma del pimiento relleno invadía la casa. Me esforzaba por actuar normalmente, pero la inquietud me acompañaba como una sombra. A medida que mi esposo llegaba a casa y comenzábamos a cenar, noté un cambio en su comportamiento. Su mirada parecía distante, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. ¿Todo bien?, le pregunté mientras servía los platos. Sí, solo cansado del trabajo, respondió con una sonrisa forzada. Durante la cena, las conversaciones giraron en torno a trivialidades familiares y anécdotas del pasado.
Sin embargo, mi mente divagaba hacia el nuevo vecino y nuestras escapadas secretas. Recordé aquella tarde lluviosa cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, un instante fugaz que había encendido una chispa dentro de mí. La culpa se convirtió en un peso abrumador mientras escuchaba las risas familiares a mi alrededor. Era como si cada bocado me recordara lo que estaba sacrificando por mantener esta doble vida. Mi esposo hablaba sobre planes futuros, vacaciones familiares y celebraciones importantes que no podía imaginar sin él a su lado. ¿Y tú qué piensas hacer este fin de semana?, me preguntó al final de la cena. Creo que tengo algunos compromisos, respondí evasivamente sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba aún más. Esa noche decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras miraba hacia el edificio vecino. Las luces estaban encendidas, sabía que él estaba allí, probablemente trabajando o pensando en mí también. Una parte de mí deseaba cruzar esa distancia y buscarlo, pero otra parte sabía que debía ser prudente. Mientras contemplaba el cielo estrellado, comprendí que no podía seguir así indefinidamente. La reunión familiar se acercaba rápidamente y con ella las expectativas sobre mí como esposa y madre. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa pesada, necesitaba tomar decisiones claras sobre lo que quería para mí misma. El día siguiente llegó con la misma tensión acumulada desde la noche anterior. Vestirme para la reunión fue un ritual complicado. Elegí un vestido sencillo pero elegante que reflejaba quién era ante los demás, una mujer decente y respetable. Al llegar a la casa familiar, el bullicio me envolvió rápidamente, risas y charlas llenaban el aire mientras los niños correteaban entre los adultos. Intenté sonreír y participar en las conversaciones superficiales sobre trabajos y actividades escolares, pero todo parecía distante e irrelevante comparado con lo que realmente ocupaba mis pensamientos. ¿Dónde está tu marido?, preguntó una tía con curiosidad mal disimulada. Él está ocupado, respondí tratando de restarle importancia a su ausencia. A medida que avanzaban las horas, sentía como el peso del secreto se hacía más pesado dentro de mí. Cada vez que alguien mencionaba mis planes futuros o expectativas familiares, un eco resonante recordándome lo lejos que había llegado desde aquella vida monótona me llenó de desasosiego. En medio de esas dinámicas familiares tan típicas, recibí un mensaje inesperado del vecino: ¿te gustaría salir esta noche? Necesito hablar contigo. El corazón se me aceleró al leerlo, sabía perfectamente lo arriesgado que era responderle mientras estaba rodeada de familiares. Sin embargo, también era consciente de lo valioso que podría ser ese encuentro para aclarar mis sentimientos hacia él y hacia mi situación actual. Pero al mismo tiempo sentía como el dilema crecía dentro mío: ¿era correcto dejar todo atrás por una conversación? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? Las horas pasaron lentamente hasta llegar al momento culminante cuando todos comenzaron a despedirse tras una velada larga e intensa. Mientras abrazaba a cada miembro de mi familia y escuchaba sus palabras cariñosas llenas de buenos deseos para el futuro, algo dentro mío se rompió ligeramente ante la realidad inminente: no podía seguir viviendo esta mentira sin consecuencias. Finalmente sola en casa después del bullicio familiar, sentí como las emociones afloraban sin control. Ira contra mí misma por haber dejado todo esto suceder sin darme cuenta del daño potencial tanto a mi esposo como a mí misma por seguir adelante con esta relación secreta. El mensaje seguía allí esperando respuesta cuando decidí salir al balcón nuevamente. Mientras contemplaba las luces titilantes del vecindario, me di cuenta de algo crucial: debía tomar una decisión antes del amanecer siguiente. Ya no podía vivir entre dos mundos sin perderme completamente en el proceso. Mis pensamientos eran confusos. Deseando encontrar claridad entre ellos antes de actuar impulsivamente, decidí enviarle un simple mensaje: necesito tiempo para pensar. Con eso enviado sentí como parte del peso comenzaba a levantarse, aunque sabía perfectamente que esto solo era el comienzo de lo inevitable. La mañana siguiente traería consigo realidades difíciles. Decisiones tomadas bajo presión tienen consecuencias impredecibles. El día amaneció con un cielo gris, reflejando mi estado interior. La reunión familiar se acercaba y cada vez que pensaba en ello, el nudo en mi estómago se apretaba más. Mi esposo había cambiado su actitud, mostrándose más atento y cariñoso. Era como si hubiera decidido luchar por nuestra relación,
lo que me llenaba de culpa al mismo tiempo que me hacía cuestionar mis propios deseos. Mientras preparaba el desayuno, él entró a la cocina con una sonrisa. «Hoy quiero que hagamos algo especial», dijo sirviéndose un café. Miré su rostro buscando alguna señal de que sabía lo que estaba sucediendo en mi vida. Pero todo parecía normal, como si esa rutina que había sido tan asfixiante comenzara a tener un nuevo significado. «¿Qué tienes en mente?», pregunté con cautela. «Quiero llevarte a la plaza del ayuntamiento esta tarde. Hay un festival de tapas y música. Podría ser divertido», sugirió como si no hubiera nada más importante en juego. Asentí lentamente tratando de encajar esa propuesta con los sentimientos encontrados que me invadían. Mientras él hablaba sobre los planes para el día, mi mente divagaba hacia el vecino. ¿Qué pensaría él de mi decisión de quedarme? La idea de perderlo me dolía más de lo que esperaba. El tiempo pasó rápidamente y pronto nos encontramos en la plaza, rodeados de luces y risas. La atmósfera vibrante era un contraste marcado con mi confusión interna. Mi esposo se reía y disfrutaba del momento, mientras yo luchaba por mantener una fachada tranquila. De repente el sonido familiar de una guitarra resonó a través del bullicio. Una melodía nostálgica me transportó a mis días más jóvenes, cuando la vida parecía estar llena de posibilidades. En ese instante sentí una punzada de nostalgia por lo que había perdido, la emoción del amor joven, las decisiones impulsivas y la libertad. «¿Te gusta esta canción?», preguntó mi esposo al notar mi distracción. «Sí», respondí sin convicción. «Es bonita». La tarde avanzó entre tapas y conversaciones superficiales. Sin embargo, no podía evitar pensar en el vecino y lo que habría hecho en su lugar. Tal vez habría buscado un rincón tranquilo para hablar sin presiones ni miradas curiosas. Al regresar a casa, decidí enviarle un mensaje al vecino: «¿Puedo verte mañana?». La respuesta llegó casi al instante: «Claro». Esa simple palabra encendió algo dentro de mí. Era una chispa de esperanza mezclada con temor por lo que podría significar. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del festival se entrelazaban con recuerdos de mis momentos con el vecino, nuestras charlas profundas y las miradas cómplices. A medida que pasaban las horas, me pregunté si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una relación incierta. A la mañana siguiente, decidí enfrentar mis sentimientos antes de encontrarme con el vecino. Me senté frente al espejo e intenté recordar quién era antes de perderme en la rutina del matrimonio. Esa mujer soñadora todavía existía dentro de mí, solo necesitaba salir a la superficie nuevamente. Cuando llegué al apartamento del vecino, sentí una mezcla abrumadora de nerviosismo y emoción. Al abrir la puerta, su sonrisa iluminó el espacio oscuro como un faro en medio del mar tormentoso en el que navegaba emocionalmente. «Hola», dijo suavemente mientras me invitaba a pasar. «Hola», respondí mientras trataba de calmar mi respiración acelerada. Nos sentamos juntos en su sofá. Había algo reconfortante en su presencia que contrastaba con la incertidumbre que llevaba conmigo. Comenzamos a hablar sobre trivialidades hasta que finalmente se hizo evidente lo ineludible: necesitábamos abordar lo que estábamos sintiendo realmente. «¿Cómo te sientes respecto a nosotros?», preguntó él sin rodeos. Las palabras atrapadas en mi garganta parecieron fluir finalmente, no sé cómo explicarlo. «Mi vida ha cambiado tanto desde que te conocí». Él asintió lentamente como si entendiera cada matiz detrás de mis palabras. «A veces siento que estamos atrapados entre dos mundos diferentes», comentó con sinceridad. Su declaración resonó profundamente dentro de mí. Era exactamente eso lo que había estado sintiendo, pero no lograba articularlo claramente hasta ese momento. La tensión entre nuestras vidas separadas crecía cada vez más. Ambos sabíamos lo complicado que era nuestro vínculo, pero seguíamos aferrándonos a él como si fuera nuestra salvación. En ese instante crucial donde nuestras emociones estaban expuestas al aire fresco del apartamento, él propuso algo sorprendente: «Podríamos irnos lejos por un tiempo, solo tú y yo». La idea me dejó perpleja. Huir parecía tanto una solución como una locura total. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa libertad. Escapar del peso del compromiso y las expectativas sociales podría ser justo lo que necesitábamos para descubrir quiénes éramos realmente fuera del contexto familiar o social establecido.
No sé si puedo hacer eso, murmuré finalmente mientras luchaba contra mis propios deseos enfrentados entre sí. Los minutos pasaron pesadamente mientras ambos reflexionábamos sobre las implicaciones detrás de sus palabras y los riesgos involucrados en tal decisión impulsiva. Cada segundo se sentía cargado con posibilidades infinitas pero también con consecuencias devastadoras si elegíamos seguir adelante sin pensar bien las cosas primero. Finalmente rompí el silencio: necesito tiempo para pensar. Él asintió comprensivamente aunque podía ver la decepción cruzar brevemente su rostro antes de ocultarla tras una máscara neutral nuevamente. Entiendo, respondió suavemente antes de inclinarse hacia adelante para tomar mi mano por un breve momento antes de dejarla ir nuevamente como si esa conexión fuera demasiado intensa para sostenerla todo el tiempo. Regresé a casa sintiéndome más perdida aún. Había tomado decisiones durante esos días llenos de emociones contradictorias pero nada parecía claro ahora después de haber escuchado su propuesta audaz e inesperada. Las horas siguientes fueron interminables mientras revisaba mentalmente cada aspecto complicado relacionado con ambas relaciones, la estabilidad familiar frente al deseo ardiente, sin poder llegar a ninguna conclusión definitiva sobre cuál camino seguir ni qué sería mejor para mí o para aquellos involucrados. Al caer la noche después de interminables pensamientos circulando por mi cabeza decidí escribirle nuevamente al vecino: necesitamos hablar. No sabía qué significaría esto para nosotros o cómo afectaría nuestras vidas futuras, pero tenía claro algo: no podía seguir viviendo así. La decisión estaba tomada aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. La noche se cernía sobre Valencia y con ella, la incertidumbre que había estado acumulando durante semanas. El mensaje que envié al vecino había dejado una sensación de inquietud en el aire. Me senté en la cocina, rodeada del aroma del café recién hecho, mientras escuchaba el sonido del tráfico lejano. La rutina de mi vida parecía un eco distante, y yo estaba atrapada en un ciclo interminable de decisiones no tomadas. El timbre sonó. Era él. Abrí la puerta y vi su rostro, una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué pasa?, preguntó. Su voz era suave pero cargada de tensión. Lo invité a pasar, y cerré la puerta detrás de él con un clic que resonó como un golpe en mi pecho. Necesitamos hablar, repetí, sintiendo el peso de mis palabras. La sala estaba iluminada tenuemente por una lámpara, todo parecía más íntimo y vulnerable que nunca. Él se sentó en el sofá, mirándome fijamente mientras yo buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que había estado sintiendo. ¿Es sobre nosotros? Su pregunta colgaba en el aire como una nube oscura. Asentí lentamente, incapaz de articular más en ese momento. La culpa me envolvía, cada instante que pasaba junto a él era un recordatorio del engaño que había tejido entre mi vida y mis deseos. Te he estado pensando mucho, continuó él, y no sé si esto puede seguir así. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo a lo desconocido. En ese instante comprendí que ambos estábamos al borde de un precipicio emocional. La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros anhelos y las sombras del pasado que aún nos perseguían. A medida que compartíamos nuestras historias, la conexión se hacía más fuerte, pero también más peligrosa. De pronto sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje de mi esposo: ¿dónde estás? Te estoy esperando. Mi corazón se detuvo por un momento, el tiempo pareció congelarse mientras leía esas palabras simples pero cargadas de significado. Una ola de pánico me invadió. Debo responder, murmuré, aunque sabía que eso podría cambiarlo todo. No, dijo él con firmeza, no puedes dejarlo así. Sus ojos me suplicaban quedarme en ese instante suspendido entre dos mundos, el hogar y lo prohibido. Tomé una respiración profunda antes de contestar: estoy ocupada. La mentira salió con facilidad, pero dejó un sabor amargo en mi boca. Miré al vecino, sabía que esta decisión nos afectaría a ambos. El silencio se hizo pesado entre nosotros hasta que finalmente rompí la tensión: no puedo seguir así. Él asintió lentamente como si entendiera las complejidades de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Tienes que decidir qué quieres realmente, dijo con voz grave. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco interminable. ¿Qué quería realmente?
¿La vida monótona con mi esposo o esta chispa inesperada con alguien nuevo? Mientras pensaba en ello, sentí como la ansiedad comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Decidimos encontrarnos al día siguiente para hablar más sobre nuestro futuro juntos o separados. Cuando se despidió esa noche, su mirada tenía una mezcla de esperanza y tristeza. Cerré la puerta tras él sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Al día siguiente fui a trabajar con la mente nublada por pensamientos contradictorios. Las horas parecían eternas mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Cada vez que miraba el reloj deseaba que llegara la noche para enfrentar finalmente mis decisiones. Cuando llegó la hora prevista para nuestro encuentro, me vestí cuidadosamente, elegí algo sencillo pero elegante para mostrarle cuánto significaba este momento para mí. Caminé hacia su apartamento sintiendo cada paso como si fuera hacia lo desconocido. Al llegar allí, él ya me esperaba con una expresión seria pero esperanzadora. Nos sentamos uno frente al otro y comenzamos a hablar sin rodeos sobre lo inevitable. Nuestras vidas estaban entrelazadas ahora más que nunca. Quiero ser honesto contigo, comenzó él con voz firme. No puedo seguir siendo solo tu escape. Sus palabras caían pesadas entre nosotros como una losa fría. Me quedé sin aliento ante su sinceridad, era verdad lo que decía. Había disfrutado cada momento robado junto a él, pero también sabía que no podía dejar atrás todo lo demás sin consecuencias graves. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones y temores compartidos, sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era una llamada entrante desde casa. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo iluminado, Pedro. El corazón me latía desbocado mientras dudaba si contestar o no, era como si todas las decisiones tomadas hasta ahora convergieran en este único instante decisivo. Contéstalo, sugirió él suavemente aunque su mirada mostraba inquietud por lo que pudiera suceder al otro lado de esa línea telefónica. Con manos temblorosas decidí aceptar la llamada e inhalé profundamente antes de responder, hola. La voz familiar al otro lado sonó preocupada, te he estado buscando. Fue entonces cuando comprendí que este simple gesto podría ser el principio del fin o el inicio de algo completamente nuevo e inesperado.